La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así comenzamos el último capítulo de Biblia Fácil en esta temporada, Evidencias. Todo aquello que comienza tiene un final y este es el final de esta temporada. Durante estas lecciones o en los capítulos anteriores ya hemos visto diversos temas tratados desde el punto de vista de la ciencia, de la filosofía, pero finalmente encontramos respuestas consistentes en la palabra de Dios que sin duda fortalecen nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Bienvenido a este último capítulo, nos alegra poder saber de que estás allí del otro lado, sintonizando el programa y como siempre, con Biblia en mano, con disposición en el corazón, con papel y lápiz allí para poder registrar algunas cosas interesantes para nuestra vida. Nuestro abrazo para ti, nuestra gratitud también por habernos acompañado durante todo este periodo aquí en Biblia Fácil. Quiero agradecerte y también quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros amigos que nos han acompañado a lo largo de toda esta temporada aquí en Biblia Fácil. Sin duda ha sido una caminata de mucho aprendizaje. Juntos hemos ido creciendo espiritualmente y quédate con nosotros porque hoy vamos a cerrar con broche de oro esta temporada titulada Evidencias. Así es, y nosotros tenemos un material exclusivo y especial para que tú puedas solicitarlo. Se trata del curso bíblico Evidencias, que hoy está disponible y totalmente gratis. Así es, Pastor Joel, amigos, tengo este hermosísimo material en mis manos, el curso bíblico titulado Evidencias. Es el material, es el curso bíblico que hemos estudiado, hemos desarrollado durante toda esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y si aún tú no lo tienes, si aún no lo solicitaste, bueno, este es el momento para poder obtener este material que es un regalo de nuevo tiempo para ti. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Y Pastor Joel, nuestros amigos simplemente tienen que solicitarlo. Solicitarlo es muy práctico y muy sencillo y puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98100 1460, +5512 98100 1460, o también ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Quiero que prestes atención a la siguiente información. ¿Sabes que durante muchos siglos el racionalismo ha defendido la idea de que las personas inteligentes necesitan ser secularizadas, o mejor, no tener ninguna creencia sobre Dios y abandonar el lado espiritual? Porque obviamente lo más importante es lo racional. Por eso es que ahí viene la discusión de que aquel que es más inteligente, aquel que es académico, necesita ser casi necesariamente ateo, que ya hemos visto durante toda esta temporada que eso no tiene ningún sentido, ningún valor al comparar la fe y la razón. ¿Por qué? De paso que la fe también es racional. No es racionalista, pero es racional, porque está basada en evidencias claras y en un fundamento seguro. Sin embargo, ¿tú sabías que esa tendencia ha cambiado? La tendencia de personas inteligentes necesariamente necesitan ser secularizadas hoy ha cambiado por una nueva estrategia. Y yo llamo a esto una estrategia diabólica sutil, porque ahora se piensa, y la tendencia es que las personas inteligentes necesitan ser espirituales, ya no más secularizadas. Presta atención y tú puedes decir, pero ¿dónde está el peligro? Eso es la mayor ventaja, la mayor bendición. Sí, solo que ahí hay un apéndice. Y ese apéndice es que inclusive tú puedes buscar una espiritualidad secularizada. Entonces, ¿cómo es que podemos juntar lo secular con lo espiritual? Si es que esto tiene algún sentido. Y esto es lo que me llama la atención, y ahí es donde yo digo que Satanás está de manera sutil llevando a una persona brillante, una persona académica, a decir, está bien,
Ya no voy a desechar toda la fe, pero yo puedo ser una persona espiritual secular. ¿Y qué significa una espiritualidad secularizada? Significa una búsqueda espiritual sin religión. Y esto cada vez está creciendo más. Yo no necesito una religión, no necesito ser religioso, pero soy un ser espiritual. Y esto lo vas a escuchar más a menudo y es una tendencia muy fuerte. Los que defienden esta filosofía de espiritualidad, ellos de manera elegante presentan la espiritualidad secularizada, que está basada en 3 cosas. Número 1, un mejor relacionamiento con el medio ambiente, con la naturaleza. Es bonito, porque desde el punto de vista cristiano también esto necesita ser así. Pero aquí no está Dios en primer lugar, sino está tu relación con el medio ambiente. ¿Cómo te relacionas con el planeta? Número 2, tu relación con el prójimo, pero basada en el humanismo. Y número 3, contigo mismo. Y si es que por allí sobra algún espacio, con cualquier Dios. ¿Estás entendiendo? O sea, esta es una mezcla de todo. Ya no necesitas ser solo racional, necesitas ser espiritual. Pero una espiritualidad secularizada. Lo importante es que te lleves bien con la gente. Lo importante es que te lleves bien con los demás. Lo importante es que te lleves bien contigo mismo y tienes que descubrir que hay dentro de ti. Y si quieres, relaciónate con Dios. Pero eso no es necesario. A eso se llama una espiritualidad secularizada. Ahora, lo interesante es que este cambio de pensamiento produce una modificación en el comportamiento, que es el más occidental, como nosotros estamos viviendo. Para muchos puede ser que hay que celebrar. Nosotros tenemos que tener en mente que esto es un riesgo. Ahora, primero ofrece oportunidades, porque si hay personas en busca de espiritualidad, pues hay personas que pueden buscar la espiritualidad de manera correcta, pero también demanda de grandes peligros. ¿Por qué razón? No olvidemos que la fiebre religiosa trajo consigo el fanatismo, ataques terroristas, incoherencia dentro del mundo cristiano. Porque en nombre de Dios y en nombre de la Biblia se cometieron mayores abusos. Pero también este ambiente hizo surgir 2 escenarios. ¿Cuáles son los 2 escenarios? Aunque fuesen contradictorios. En primer lugar, una apatía contra las religiones organizadas. Una religión organizada, una apatía, una indiferencia completa. Pero por otro lado, viene la contraparte, y es que despertó consumidores espirituales en un mercado de muchas religiones. Y aquí viene el asunto. El consumidor espiritual es aquel que busca llenar espiritualmente, no necesariamente con Dios, sino con relacionamientos, con el ambiente, con las personas. ¿Y sabías que esto es más crédito que cualquier religioso? ¿Por qué? Porque crees tú. Entonces, este es un blanco fácil de oportunismo para personas que se levantan en nombre de Dios o en nombre de la Biblia para poder llenar aquellos vacíos. Como la gente está buscando algo espiritual, creen a cualquiera que se levante diciendo yo vengo de parte de Dios. Y ahí aparecen los oportunistas, cada día levantando nuevas propuestas, nuevos caminos y Satanás detrás de todo que con mucha sutileza está llevando en este cambio de pensamiento a vivir una espiritualidad sin Dios, lejos de Dios, que es totalmente falso, que no se puede realizar. Mas hoy queremos ver si realmente una iglesia es necesaria para la vida. Eso veremos en el tema de hoy y queremos abrir la Biblia y antes de hacerlo, oramos. Querido Dios, estamos con el corazón dispuesto para poder entender tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a la comprensión de ella. Enséñanos a través de tu palabra, demuéstranos cuán necesario es pertenecer a Cristo como también a una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Y así seguimos con mucho más aquí en tu programa Biblia Fácil y estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy. Ya el tema número 14 en esta serie, en esta temporada de evidencias aquí en Biblia Fácil. El último tema que tiene por título una pregunta. Iglesia, ¿quién la necesita? Tal vez ya te hiciste esta pregunta, tal vez ya te preguntaste, ¿será que necesito pertenecer a una iglesia para poder obtener la salvación? ¿Será que tal vez te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que es bueno seguir a un líder religioso? Y frente a esta última pregunta, yo ya quiero introducir la primera pregunta para el pastor Joel. Pastor, muchos se preguntan, es a veces un poco difícil tener la seguridad de tal vez no ser engañados por un líder religioso. Muchos se preguntan, ¿será que puedo seguir cualquier direccionamiento o mensaje de una persona que dice ser un mensajero de Dios? Hay muchas personas que están en busca de lo espiritual para llenar el vacío de su vida. Y ahí caen en la primera trampa, porque eso es la oportunidad para muchos, inclusive, comercializar el evangelio, colocar ciertas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia a cambio de el dinero de la persona. Y la persona está dispuesta a dar todo por ingenuidad o porque está buscando realmente algo para su vida. ¿Sabes que en los días de Pablo ya habían problemas semejantes a esto? Y ahí podemos extraer algunos principios. Por ejemplo, Pablo, cuando hablaba acerca de su fidelidad, del cumplimiento de su llamado al ministerio, él lo contrastó con lo que hacían los otros. Y él incluso comparó con lo que otros ya hacían en su tiempo, aquellos que usaban la palabra de Dios de manera deshonesta y de manera ilegal. Y Pablo dice que esto lo hacían en secreto. Y él inclusive comparó a aquellos con los comerciantes deshonestos de su tiempo. Porque ya en el tiempo de Pablo, por ejemplo, ellos vendían el vino adulterado. Antes de poder venderlo, ellos mezclaban, lo adulteraban y mezclaban, ya no era más lo puro. Y Pablo está tomando una imagen que se vivía dentro del mundo secular y lo trae para el mundo espiritual para decir, así hay muchos que están adulterando también la verdad. Por ejemplo, Plinio el Viejo, que vivió entre los años 23 al 79 después de Cristo, él ya hablaba de mucho vino falsificado dentro de Roma. Pablo no está usando esa ilustración para resaltar el vino, sino para resaltar cómo hay gente malintencionada que para sacar provecho de la necesidad, pues adulteran las cosas. Entonces Pablo dice, si es que no hay un vino genuino también, no crean que toda palabra es genuina. Cuando vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, Pablo dice que hay muchos que están falsificando la palabra de Dios. Falsificando, adulterando, mezclando. Y cuando vamos a 2 de Corintios 4:2, Pablo explica un poco más sobre este asunto y él dice que estos con astucia adulteran. ¿Qué cosa significa adulterar? Y él está ahí usando el término comercial de ese tiempo, porque la gente que quería más interés en recibir dinero que en ofrecer un buen producto, adulteraban aquello que era verdadero. Y Pablo aprovecha esta situación para trasladarlo a lo que estaba sufriendo también la palabra de Dios. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 4 dice, lo que yo hago es a la luz del día. No hago como aquellos que allí a escondidas comienzan a adulterar, comienzan a colocar aquello que no es verdadero. Ahora, este problema de comercialización de fe, aquello que se llama los mercenarios de la fe, no es un asunto moderno, es un asunto muy antiguo que Pablo ya lo estuvo tratando. Pero entonces allí viene, ¿cómo es que hoy se está intentando resolver este problema? Y aquí voy a hablar de un asunto interesante que tiene que ver con dos puntos de vista dentro del mundo cristiano y secular. En primer lugar, es tomar parte por completo. Te voy a explicar. Es aquella persona que toma la siguiente idea. Todas las religiones son así. Todos son iguales. Todos los líderes son estafadores. Todos son igualitos. Eso es un pensamiento que no tiene sentido. ¿Por qué razón?
Porque tienes que saber que en todo lugar, en toda institución, en todo lugar, hay buenos y malos. O sea, tú no puedes generalizar porque tuviste una mala experiencia en un lugar, decir, todos son así. No, ¿entiendes? Entonces ese primer pensamiento por el cual muchas personas dicen, yo no quiero hacer nada de iglesia, nada de religión, porque la religión es política, la religión es comercio, todo es para sus propios fines. Tú no tienes que generalizar. ¿Por qué? En las instituciones ocurre lo mismo. En todo lugar ocurre lo mismo. Ahora, tú sabes que no necesariamente aquellos que reciben un salario por estar envueltos en la palabra de Dios son mercenarios de la fe. Porque esa es otra idea que necesitas descartar. ¿Por qué? Porque ya en los días de Pablo, por ejemplo, habían personas que se dedicaban a la predicación del Evangelio en base a los diezmos que se recolectaba de las personas. ¿Y por qué razón? Aun cuando Pablo se negó a recibir eso y él prefería trabajar y predicar aparte, trabajar aparte y no recibir de los diezmos, Pablo mismo ya enseña en 1 Corintios 9:14, así ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto era parte de la orden que Dios ya había instituido desde el Antiguo Testamento. Eso no está mal. Ahora, pensemos de otra manera. Uno puede decir, pues bueno, hay personas que se dedican a esto y ellos viven de esto y son estafadores. No lo son. Ellos se dedican a eso. ¿Quién es un estafador? Aquel que comienza a negociar la fe bajo promesas falsas. Aquel que te dice, mira, yo te voy a vender un milagro a cambio de dinero. Yo voy a orar a cambio de dinero. Yo te voy a vender un aceite bendito para que te cure tus enfermedades. Eso es una comercialización. Pero que alguien viva de el Evangelio, en este caso de los diezmos, porque se dedica exclusivamente a eso, es más o menos como, ¿de dónde sale el salario de los asistentes sociales, de los profesores, de los médicos y abogados del sector público? Dime de dónde. De tus propios impuestos. ¿Entiendes? O sea, ¿alguna vez tú te has detenido a pensar si esos profesionales usan ese dinero correctamente? No. Pero obviamente al pagar tus impuestos tú estás pagando eso. Ahora, los medios siempre presentan escándalos de corrupción, especialmente en el sector público. Pero eso no significa que todos los que trabajan allí son así. Todos son corruptos. Hay gente honesta. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo sucede en la religión. Así como en el Estado, cuando pagas tus impuestos y hay un acto de corrupción, tú no puedes decir todos son corruptos. Hay gente honesta. Así también, cuando tú veas a una persona que se dedica a la predicación del Evangelio y se sustenta por el diezmo, no puedes decir, todos son así, todos son iguales porque tuviste una mala experiencia. La idea detrás de este principio religioso de poder mantener personas de la misma fe es igual a los funcionarios públicos, porque son personas que se dedican de manera exclusiva a eso. Claro que, obviamente, que cuando se trata de un asunto religioso, de un escándalo en nombre de Dios, causa mayor estrago emocional, sí. Mayor estrago que algún escándalo por parte del gobierno. Pero recuerdas que para que haya un escándalo por parte del gobierno, también se mueve dinero y ese dinero fueron parte de tus impuestos. Esto hace que mucha gente tenga un rechazo, primero con las instituciones públicas, pero también con la iglesia. ¿Por qué? Porque su pensamiento es generalizar. Todos son así. Y no es así. Número 2, también nosotros entendemos que por eso es que hay personas que dicen, yo soy cristiano sin iglesia. Y esto obviamente es una tendencia que cada vez va aumentando. Personas que dicen, yo amo a Jesús, pero no quiero nada con una organización, nada con una institución. Esto ya viene desde antes, por ejemplo, en Alemania, en la década del 70, 1970, era común un grito diciendo así, Jesús sí, iglesia no. Y este grito era entonado por los jóvenes y hoy especialmente también por los jóvenes. Quiero de Jesús, nada con una iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque está tu pensamiento de que todos son estafadores, de que todos malgastan el dinero, de que todos trabajan suciamente.
y tienes que aprender a diferenciar. Y al hablar acerca de diezmo, probablemente hay muchos que ya han tenido una experiencia desagradable en alguna organización y por eso están tildando de que todos son así. Presta atención, no todos son así. Nosotros ya hemos hablado en otra temporada exclusivamente sobre el diezmo y el uso que se da dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es totalmente diferente a lo que muchos probablemente lo den. Entonces, primero quiero que saques de tu mente la idea de generalizar, de que porque tuviste una experiencia de que alguien comercializaba la fe, de que alguien abusaba de la inocencia de los demás, de que todos son así. No es así. Eso es una creencia limitante que te impide tener un mejor relacionamiento con Dios. Precisamente, pastor, tal vez por esas experiencias un poco negativas es por las que muchas personas dicen, no quiero ir a una iglesia, no quiero tener ningún tipo de conexión con ningún tipo de religión, pero yo creo en Dios. Y son sinceros, dicen, yo creo en Dios, sigo las enseñanzas de Jesús, soy buena persona. Aquí viene la pregunta, ¿será que es necesario pertenecer a una iglesia, tal vez, como dicen muchos, para obtener la salvación? ¿Será que es necesario ir a un hospital cuando estoy enfermo si ya hay más enfermos? Partiendo de la lógica y partiendo de la Biblia, es necesario. Y la iglesia cumple un rol importante dentro del plan de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que el Dios traía a su iglesia todos los que habían de ser salvos todos los días. Cuando habla de iglesia, no está hablando de individuos separados, está hablando de una comunidad. ¿De dónde nace el término iglesia? ¿Sabes que ese término en sí lo coloca el apóstol Pablo más o menos en el año 50 después de Cristo? Y el término griego es eclesía, y eclesía significa asamblea. Se comienza con el apóstol Pablo en sí, con el término eclesía o asamblea. A la verdad no sabemos exactamente por qué es que Pablo usó ese término de eclesía para una asamblea de cristianos. Probablemente fue para diferenciarla de la sinagoga judía, porque los cristianos y los judíos y los cristianos había una disputa tremenda allí. Entonces, para diferenciarla de una sinagoga, colocó la palabra eclesía, que también significa lo mismo, una asamblea. Ahora, es interesante que cada vez que Pablo usa la palabra iglesia o eclesía, nunca lo usa en un sentido individual, siempre en un sentido colectivo. Cuando dice a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso, no está hablando de personas, sino de comunidades. Y desde allí ya me da una idea muy clara de lo que la Biblia tiene dentro del plan de salvación de la iglesia. No quiero decirte que una iglesia te salva, que una placa te salva, no, quien te salva es Cristo. Pero aquel que está comprometido con Cristo camina en una comunidad de creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo nunca identificó a la iglesia con individuos. Inclusive, dentro del mundo griego, la palabra eclesía incluso fue prestada, significa una agrupación organizada, desde su propio contexto, desde su propio origen de la palabra. O sea, visto desde el punto de vista filosófico, es un error decir la iglesia soy yo. ¿Por qué? Desde el punto de vista etimológico y filosófico, es como decir la colmena es una oveja. Para que exista una colmena necesita tantas abejas. No, una abeja no hace una colmena. Entonces la iglesia no hace un individuo, sino es el conjunto de personas que comparten la misma fe, la misma esperanza y van en la misma dirección. Bueno, y es un hecho obviamente que muchas personas heridas por organizaciones eclesiásticas se sientan incluso heridas por parte de Dios. Y allí viene ese riesgo de poder actuar. Porque yo tuve una experiencia negativa en tal lugar, yo puedo decir, es más o menos tener ese pensamiento, ¿no? Voy a talar todos los árboles del bosque porque hay un árbol que está podrido. Y no es así. Tú no puedes decir, yo no voy a la iglesia porque todos son así porque ves un árbol podrido. No. Dentro de la iglesia hay gente buena y gente mala. Puede ser que tú hayas tenido decepción por parte del líder, por parte del pastor, pero tú no puedes catalogar ahora dentro de la iglesia diciendo yo no voy porque todos son así, por eso mejor yo estoy fuera. No, eso es ilógico. Ahora, número 2, esto es llevarte al victimismo y a la generalización típica de un adolescente. ¿Qué cosa dice un adolescente cuando la chica le decepcionó o el chico le decepcionó? Todos son iguales.
Y no es así de que todos son iguales, ¿entiendes? Por otro lado, están aquellos que siempre van a ser críticos, aquellos que siempre tienen veneno para dar. Esos críticos son aquellos que tienen el síndrome de Mesías. Aquel que dice, mira, aquel que está exponiendo siempre los errores de la organización. Nunca ve el lado bueno, siempre el lado malo de cada líder. O sea, está detrás de cada líder para exponer a los demás de que él esté equivocado. O sea, en otras palabras, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, él está equivocado. Mira, ¿sabes si ahí aparecen aquellos grupos disidentes? ¿Quién es un grupo disidente? Aquel que siempre está hablando en contra del líder. Ten mucho cuidado, porque a la verdad son personas heridas que se ahogan en su veneno y que quieren compartir su veneno con otros. Así que aléjate de ello. Te voy a hacer un ejemplo clásico. En el tiempo de Jesús había tanta corrupción dentro de la religión, pero eso no hizo que Jesús degenerase. ¿Entiendes? Lucas 4:16 dice que él era su justicia. Jesús hubiese dicho, no, yo voy a la sinagoga, mire su gobernador, mira eso, no, por culpa de esos pecadores, ¿qué hago también? Yo mejor estoy aquí fuera. ¿Por qué iba? Porque obedeció a Dios. Y sigue el ejemplo de Jesús. La pregunta es, ¿eres tú mejor que Jesús para que sigamos con él? Entonces hay que seguir el ejemplo de Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, inclusive en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, él hace una aclaración perfecta. Y dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto unos a los otros. Pablo dice, no dejen de no somos islas en la vida. Y convivir con personas diferentes hace que podamos ayudar y también ser ayudados. Que podamos orientar y ser orientados. Ese es el método como Dios usa para pulir nuestro carácter. Por eso vas a lidiar siempre con personas difíciles, porque sea probablemente el método que Dios use para darte más paciencia. Ahora, si tú dices, yo no soy racista y todo, entonces ¿por qué te haces llamar más santos que los otros? ¿Por qué no te vas? ¿Porque el otro es más pecador que tú? Tú debes preguntarte lo siguiente. Si las personas fueran como yo, ¿la iglesia sería diferente? Interesante. Si tú estás viendo, yo no voy allá porque todos son pecadores, ¿tú eres mejor que ellos? Tú sabes que miles de personas mueren por accidentes de tránsito, pero eso no te impide que tú puedas conducir. Si tu equipo no gana por años un campeonato, no significa que estás cambiando de camiseta cada rato. Y si tú dices, yo no voy porque me decepcionan los miembros de la iglesia, ese irracionalismo es incoherente. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te ha decepcionado tantas veces y no lo abandonas. ¿Te das cuenta? Entonces, en lugar de pensar si estar mejor de la iglesia es mejor, deberías pensar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Por eso hoy, yo quiero invitarte a buscar a la iglesia. Una iglesia que esté fundamentada en la fe, que guarde los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12. Y te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Te invito para disfrutar ya desde este sábado. No veas su gente. Hay gente tan imperfecta que es como un hospital buscando al médico de médicos que lo restaure. Anda para adorar a Dios. Tienes que estar en un lugar donde solamente tengas la seguridad de que predican la verdad como está basada en la Biblia, independientemente de la gente que esté allí. Te espero allí. Haznos conocer tu decisión y yo quiero orar por ti.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque durante esta temporada hemos descubierto grandes verdades. Gracias por la decisión de tantas personas que a partir de hoy van a buscar una iglesia. Pero esa iglesia, independientemente de sus miembros, que sea una iglesia que predique la verdad, que tenga su base y su fundamento, no en tradiciones y dogmas humanas, sino solamente en tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con mucha gratitud a Dios en el corazón por esta temporada aquí en Biblia Fácil, es que llegamos al final del programa y de la temporada, Pastor Joel. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga siempre. Un grande abrazo. Será hasta otra oportunidad, si así Dios lo quiere. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.